Bienvenidos a EDSI, Education and Science. El día de hoy veremos un ejemplo práctico sobre la relación entre caracteres cuantitativos. Tenemos aquí una tabla donde nos muestran 10 animales, 10 corderos, con los datos de sus pesos a las 20 semanas expresado en kilogramos y el espesor de la grasa dorsal expresado en milímetros. Peso y espesor son variables cuantitativas continuas. Cuando hablamos nosotros de caracteres cuantitativos, nos referimos a todos aquellos que se pueden contabilizar y por lo tanto podemos establecer grados de asociación entre estos. Dos parámetros estadísticos que nos permiten evaluar el grado de relación o asociación entre caracteres cuantitativos son la regresión y la correlación. Pero para poder nosotros estimar la regresión y la correlación, debemos primero calcular las medidas de tendencia central y de dispersión. Entonces, una vez que tenemos ya nuestros datos, debemos calcular para cada carácter cuantitativo, es decir, para el peso y para el espesor, la media, la desviación estándar y la varianza, y finalmente debemos hallar la covarianza entre ambos caracteres. Tenemos aquí entonces nuestro cuadro donde se presentan los pesos, el espesor de la grasa dorsal y observamos la suma del total, en este caso del peso, con su media. Lo mismo para el espesor de grasa dorsal, la media 6.9 milímetros y en el peso 65 kilos. ¿Por qué colocamos acá desviación de la media? Porque es la desviación que existe entre cada dato respecto a su media, es decir, la desviación estándar. El dato menos la media, 70 menos 65 es 5, 73 menos 65, 8, 61 menos 65 menos 4 y así sucesivamente hasta llegar al animal 10. Lo mismo para espesor de grasa dorsal. Vamos a estimar también las desviaciones de cada dato respecto a su media. 8 menos 6.9, 1.1, 8.7 menos 6.9, 1.8, 5.7 menos 6.9 menos 1.2 hasta el dato número 10. Una vez que hemos determinado las desviaciones, las sumamos y debe darnos 0 en ambos. Tenemos la desviación estándar, que es 5.03, en el caso del peso a las 20 semanas y en el caso del espesor de grasa dorsal 1.06. ¿Por qué es que hacemos estas columnas de desviación de la media? Porque vamos a multiplicarlas. Acá tenemos peso por espesor. Multiplicaremos entonces 5 por 1.1, 5.5, 8 por 1.8, 14.4, menos 4 por menos 1.2, 4.8. Recuerden que el producto de dos negativos siempre es positivo. De menos 7 por menos 1.3, 9.1. Y así sucesivamente hasta llegar al dato 10. Sumamos y el total es 31.1. Acá dice covarianza, que es 3.456. ¿Y de dónde se estimó este dato? De la división de la suma 31.1 entre el total de animales menos 1, 10 menos 1, 9. Recordemos que la covarianza es el producto de las desviaciones estándar de las variables dependiente e independiente sobre el total de animales. En este caso, total de animales menos 1, porque tenemos 10 animales que representan una muestra de una población. Una vez que ya hemos estimado la covarianza, que es 3.456, teniendo las desviaciones estándar
tanto del espesor de grasa dorsal 1.06 y del peso a las 20 semanas 5.03, procedemos entonces a ver la relación entre estos caracteres cuantitativos, peso a las 20 semanas y espesor de grasa dorsal, mediante la regresión y correlación. Empezamos entonces con la regresión. La regresión de un carácter dependiente sobre un carácter independiente se estima dividiendo la covarianza entre estos caracteres sobre la varianza del primer carácter, es decir, del independiente. En este caso tenemos 3.456, que es la covarianza, y 25.33, que es la varianza del carácter independiente. ¿Cuál es el carácter independiente? En este caso, el peso a las 20 semanas. Por lo tanto, el valor es 0.136. Pero ¿cómo se interpreta este valor? Se interpreta de la siguiente manera. Por cada incremento en 1 kilogramo de peso a las 20 semanas, el espesor de la grasa dorsal se incrementa en 0.136 milímetros. Recordemos que la regresión se interpreta como la variación en la variable dependiente o en Y por cada unidad de incremento en la variable independiente, o sea, X. En este caso, la variable independiente es el peso a las 20 semanas y la dependiente el espesor de la grasa dorsal. En el caso de la correlación, la fórmula consiste en la división de la covarianza entre ambos caracteres sobre el producto de las desviaciones estándar tanto del carácter dependiente como el independiente. Tenemos aquí entonces 3.456, que fue la covarianza, sobre el producto 5.03, la desviación estándar del peso a las 20 semanas, por 1.05, la desviación estándar del espesor de la grasa dorsal, y nos da 0.65. ¿Cómo se interpreta? Se interpreta de la siguiente manera. La correlación entre el peso a las 20 semanas y el espesor de la grasa dorsal es de un 65%. Les sugerimos que vean los videos relacionados a genética cuantitativa a fin de que puedan reforzar su aprendizaje. Gracias por visitar EDSI, Education Science.